Sean todos muy bienvenidos. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos una muy nutrida agenda de trabajo en un día muy particular. Venimos de dos feriados y estamos en una situación bastante peculiar y hemos tenido algunas bajas en nuestro equipo de trabajo por las situaciones que todos conocemos. Esperemos disimularlas y superarlas de la mejor manera. Les mandamos un saludo a todos aquellos que están con alguna dificultad de salud y que no se pueden unir a este seminario. Para empezar, como es ya habitual, le vamos a dar la palabra a la licenciada Mercedes Layoyosa, que nos va a introducir en el módulo de hoy, y luego voy a moderar. Había otro moderador designado, pero lo haré yo hoy, para entrar directamente en materia. Tenemos varios y muy interesantes expositores, así que para no perder mucho más tiempo y aprovecharlo bien, Mercedes, adelante por favor. Bueno, hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Gracias por participar de este tercer módulo del ciclo de capacitación para gestoras y gestores de parques industriales. Quizá sea reiterativa decirles que el relanzamiento de este programa nacional para el desarrollo de parques industriales, que es pieza clave para el desarrollo territorial e industrial de la Argentina, tiene como ejes objetivos prioritarios los parques sustentables, los parques del conocimiento, los parques inclusivos, es decir, aquellos que incorporan políticas de género. Hemos desarrollado ya 2 módulos, uno que tuvo que ver con los sistemas productivos regionales, esta mirada de esta planificación regional y local en donde se instalan los parques industriales, otro que trató sobre la administración y conformación de parques industriales, y hoy nos toca trabajar sobre este gran desafío que va a tener el sector industrial, que tiene el sector industrial para adaptarse a todos los nuevos desafíos del medio ambiente, y en eso nos acompañan, y agradecer también a las distintas áreas que nos acompañan hoy, a nuestros expositores, tanto de ambiente, energía, del INTI, que bien va a presentar Esteban. Agradecerles enormemente porque en este marco de esta mesa federal decimos que es una de las políticas más federales que tenemos. Insisto, 23 provincias tienen hoy parques industriales, y la verdad que este gran censo que hicimos, el primer censo nacional de parques industriales, nos arrojó resultados muy valiosos en términos de la infraestructura necesaria. Pensemos que el 48% de los parques no tiene servicios esenciales, estamos hablando de luz, gas y agua, pero cuando uno indaga en este gran desafío que tenemos dentro del marco de este programa que conduce Ariel Yale, también les mando un saludo de parte de él. La verdad que cuando indagamos en términos de sustentabilidad nos encontramos con cosas aún más graves, como que el 77% de los parques no tiene tratamiento de residuos, el 40% de los parques no tiene aptitud hidráulica, el 32% no tiene aptitud ambiental, con lo cual me parece que esta charla de hoy es súper importante en términos de qué objetivo buscamos dentro de este programa nacional. Así que no quiero extenderme mucho porque ya les conté, la verdad que estamos incluso muy contentos con la gestión. Llevamos financiadas 14 de las 23 provincias en estos 7 meses de operatividad del programa, 1.500 millones dados en obras de infraestructura, 29 parques industriales hoy estamos asistiendo. Hemos registrado en nuestro registro nacional de parques industriales 100 parques nuevos de este universo de 600 parques que queremos alcanzar, así que agradecerles a ustedes, sobre todo por participar de este ciclo de charlas, y a cada uno de los expositores. Muchísimas gracias. Bueno, muy gentil, Mercedes, como siempre, un gusto. También un saludo para el amigo Ariel Yale, hace un tiempo que no lo veo, y siempre es un gusto trabajar con él. Bueno, vamos a empezar este módulo sobre la sustentabilidad y sostenibilidad de los parques industriales con Sergio Federovisky,
que ya está conectado, va a ser nuestro primer expositor, licenciado en Biología, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente, está especializado en Ecología, tiene posgrados en Economía Ecológica, ha integrado el Consejo Directivo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, también se desempeñó como periodista ambiental, muchos de ustedes seguramente lo habrán visto en muchísimos programas de la televisión abierta y del cable, en la televisión pública argentina en particular, y también tiene funciones como consultor, investigador en política ambiental, y es un gran gusto tenerlo con nosotros. Así que, Sergio, adelante, te doy la palabra. Le recuerdo a todos los participantes que por favor estén muteados, y que las preguntas nos las hagan llegar por escrito, por el chat, que yo a último momento o al final se las voy a trasladar a los expositores. Muchas gracias. Sergio, si estás ahí. Aquí estoy. Adelante, por favor, es tu momento. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a Mercedes, por supuesto, y a través de ella, gracias a Ariel. Y por supuesto, gracias a todos, a los que organizaron esto. Y desde ya van a contar con el apoyo del ministro Juan Cabandier, que me pidió que lo representara en este acto, que para nosotros es trascendente, porque entendemos que la gestión pública, y fundamentalmente la gestión de un ministerio como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, tendrá sentido si, solo si, logramos mejorar algunos indicadores, mejorar algunas realidades y transformar en cierta medida un horizonte, un panorama que hoy tenemos que es bastante magro en resultados en materia ambiental. Yo diría que magro es un adjetivo que le queda bastante corto, es muy generoso de mi parte, y necesitamos pasar a una realidad completamente distinta, y la posibilidad de medir ese cambio va a dar o no el éxito de una gestión, en particular de la nuestra, que nos hemos puesto como objetivo generar algunos de esos cambios. A mí me gusta señalar que las cuestiones tecnológicas, operativas, las cuestiones de la gestión cotidiana, siempre tienen que estar enmarcadas en algún marco, en algún esquema conceptual que las contenga, que les dé sentido y que brinde la dirección hacia la cual tienen que ir esas cuestiones tecnológicas, operativas, de gestión cotidiana. Y yo soy un convencido de que estamos insertos en un proceso de transición entre dos grandes paradigmas. Un paradigma que es el del siglo XX, por llamarlo de alguna manera, y que es el paradigma por el cual el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el crecimiento económico, el progreso en su concepción más amplia y más abarcativa, está determinado por la cantidad de daño que se le hace a la naturaleza. Lo aceptemos o no, ese es el paradigma en el cual estamos insertos, y es el paradigma que nace a partir de la posguerra del siglo pasado y que nutre principalmente los criterios de explotación de los recursos naturales y los criterios de consumo. Y esto, paradójicamente, ha sido el paradigma que tiñó a las dos grandes vertientes ideológicas que coexistieron es una manera de decir, durante el siglo XX. El socialismo soviético y el capitalismo pro-norteamericano, para decirlo de una manera muy simplificada. En los dos prevalecía, y está escrito, hay cientos de libros, cientos de teóricos que han pontificado esto, prevalecía la idea de que el crecimiento, el desarrollo, era a partir de sojuzgar a la naturaleza, de doblegarla. Y estoy utilizando los términos que se utilizaban en la década del 60, en la década del 70, y quienes eran un poco más suaves, por decirlo de alguna manera, señalaban que el progreso
tenía de manera indefectible un daño asociado en el medio natural. Para quienes tienen mi edad, que por lo que veo lamentablemente en este panorama no son demasiados, sino más bien pocos, quizás recordarán que Raúl Alfonsín ganó las elecciones, entre otras cosas, con una consigna que decía: quiero volver a ver salir el humo por las chimeneas de las fábricas. Imposible de usar hoy esa consigna, porque es una consigna asociada a lo contaminante. Y yo decía recién que estábamos hablando de la transición entre dos paradigmas. El primero es este, el del siglo XX, el del humo de las chimeneas, el del consumo, la producción, la explotación de los recursos naturales con un costo ambiental justificado por ese progreso. Y el tránsito hacia otro paradigma, el que podemos denominar del siglo XXI, que indudablemente es un paradigma que no contiene esos valores, contiene otros. Si nos guiamos por alguno de los pensadores más importantes, entre ellos, por ejemplo, Jacques Lacan, psicoanalista francés, muchos de esos pensadores sostienen que los valores de una época, los valores éticos, los pisos éticos de una época, son los que después configuran el prototipo de sociedad que esa época es capaz de engendrar. Por eso siempre se dice que no se puede mirar la historia o mirar el pasado con los ojos del presente, porque cada época tiene su constitución desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de sus valores. Claramente, la sociedad del siglo XXI está apoyada, creo yo por lo menos, en dos valores que ya prácticamente se convierten en indiscutibles: la igualdad de género y el ambiente. Parece un divague lo que estoy diciendo, pero tiene muchísimo que ver, o todo que ver, con lo que ustedes y yo hacemos, que es tratar de encontrar mecanismos de producción, es decir, de progreso, de bienestar de la sociedad, según los parámetros de la época. En la encíclica Laudato Si, el Papa dice: si llegamos hasta esta situación, hasta este desastre ecológico, enancados en la búsqueda del progreso, quizás debiéramos redefinir qué es el progreso. Y la producción industrial es un eje estructurante de una sociedad. Es justamente una de las bases, uno de los pilares que le da sustento a la posibilidad de definir la palabra progreso. Porque a partir de la producción industrial podemos engendrar valor, no voy a decir nada que ustedes no sepan, podemos garantizar que disminuye el flujo de importaciones y por lo tanto contar con mayores y de mejor calidad las inversiones locales y las divisas que el país pueda tener. Y por supuesto podemos ofrecer bienes y servicios, fundamentalmente bienes, que necesita la sociedad para poder ir avanzando, para poder ir adecuándose cada vez de la mejor manera a los tiempos. Ahora, el gran desafío, la gran discusión, más que un desafío, el gran debate, es cómo lo hacemos. Si lo hacemos en función del paradigma del siglo XX, nos seguimos apoyando, como muchos hacen, hay que reconocerlo, en la idea de que el progreso es a costa de todo, y si en el medio queda un deterioro ambiental injustificable, ese progreso lo va a justificar. O si lo vamos a hacer en el marco del paradigma del siglo XXI.
Si lo vamos a hacer en el marco del paradigma del siglo XXI, hay cosas que ya no podemos permitirnos. Y lo digo en primera persona del plural. Ni nosotros como Estado, ni quienes son los representantes o los hacedores de la actividad industrial que nos va a traer ese progreso. Los datos que señalaba Mercedes recién respecto de cierto, para ser nuevamente benévolo, en el adjetivo o en la descripción, retraso en materia de performance ambiental de los parques industriales, es un llamador, es una alerta, es algo que no podemos dejar que siga ocurriendo. Porque además, el tránsito, esa transición del siglo XX al siglo XXI, nos obliga a dejar en el camino un montón de explicaciones, excusas, justificaciones, algunas más válidas, otras no tanto. Pero hoy, por ejemplo, ya nadie puede decir que se justifica la contaminación del riachuelo con tal de dar trabajo, porque no... Lo voy a poner en otro ejemplo para que nadie se sienta ofendido o aludido. La Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Y los basurales a cielo abierto no son ni una anomalía, ni un ejercicio de clandestinidad. Los basurales a cielo abierto en la Argentina, de manera abrumadoramente mayoritaria, son el método oficial que tienen los municipios, gran parte de ellos, no todos, de tratar su basura tirándola en un pozo y prendiéndole fuego. Ahora, eso sí, son los mismos municipios que cuando uno entra en la plaza central ve contenedores y carteles que dicen reciclá, tené conciencia, ayudá al medio ambiente y la madre que los trajo. Y es ese mismo municipio, y estoy hablando en algunos casos de municipios de varios centenares de miles de habitantes, es ese mismo municipio que en esos bellos contenedores y en bellos camiones carga todos los residuos, los separados, los no separados, los industriales, los peligrosos, los que se le canten, los patológicos, y los lleva al mismo basural a cielo abierto. Eso ocurre en la Argentina. Y yo creo que no tenemos justificación tecnológica, desde ya que no. Ya no tenemos justificación económica, porque los tratamientos de residuos, así como los tratamientos industriales, son bastante asequibles en términos económicos. Y tampoco tenemos, por sobre todas las cosas, un justificativo ético. Y la ética es un valor al cual no se le puede dar la espalda. No puede la Argentina considerarse un país moderno o justo o en vías de serlo si todavía tiene el riachuelo en el estado que lo tiene. No puede la Argentina considerarse un país justo, serio o en vías de serlo si tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Y por supuesto, podríamos decir, o debiéramos decir, que para que eso deje de ocurrir la responsabilidad es de todos. Yo, una vez más, me atrevo a ser un poco irreverente y a decir que no es de todos en el sentido absoluto del término. En materia ambiental hay tres clases, tres categorías de grupos de personas. Las víctimas, que es la mayor parte de la sociedad, que padece las consecuencias ambientales sin comerla ni beberla. Los responsables, que en general es el Estado o sus funcionarios, por no aplicar las normativas correspondientes. Y los culpables, que son los que ejecutan acciones que claramente están reñidas con el ambiente y que no debieran seguir ocurriendo. En consecuencia, y para terminar, desarrollar una política de parques industriales sustentables, desarrollar una política que exceda
la delimitación geográfica en la cual se instala un parque industrial. Desarrollar una política que supere el consignismo de tengo un parque sustentable porque puse la iluminación LED. Desarrollar una política de parques industriales sustentables es, en definitiva, considerar cuáles son los valores éticos de la época. Y para los valores éticos de la época tenemos que hacer un esfuerzo en respetarlos mediante un dispositivo de políticas públicas que este gobierno, tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de la Producción, como por supuesto en el resto de los ministerios, pero cito estos dos porque son los que están directamente involucrados con esta historia, tiene como meta instalar. En nuestra agenda de una sociedad más justa, está una sociedad más sustentable, de manera indivisible. No va a poder ser una sociedad más justa si es profundamente insustentable y contaminante. Va a ser más justa si además o también es sustentable. Y para eso la tarea que podamos hacer, ahora sí, todos, me parece que es esencial. Las cámaras, los empresarios y nosotros como Estado, tratando de fijar metas, de fijar objetivos y de cumplirlos. Eso es una política pública. Una serie de dispositivos que apuntan en una determinada dirección, con determinadas metas, con determinados compromisos, y los cumplen. Y se someten además al escrutinio del cumplimiento o no de esos objetivos. Muchísimas gracias. Muy amable, Sergio. Gracias además por respetar muy bien el tiempo. Sabemos que tenés otros compromisos y por lo tanto no te queremos retener. Y si hubiese preguntas de los participantes, te las haremos llegar y las podrás contestar porque, bueno, todos saben, tenemos un aula virtual alojada en la plataforma de la Universidad de Almirante Brown, que organiza este seminario, y por lo tanto podemos recibir ahí las preguntas y te las pasamos, y seguramente de manera muy gentil las vas a poder contestar. Muchas gracias, Por supuesto, Sergio. que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Al contrario. Gracias, saludos al ministro. Y ahora entonces le voy a dar la palabra al doctor Javier Papa, subsecretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Economía, doctor en Economía con un PhD en el Instituto Max Planck de Jena, una maestría también en Políticas Públicas en el SPRU de Sussex, que es uno de los lugares más interesantes que hay sobre la cuestión de la investigación en la ciencia política, economista en la Universidad de Buenos Aires, y que cuenta con una amplia experiencia académica de gestión pública, tanto nacional como internacional, y se ha especializado, y por eso ha publicado muchos trabajos, sobre el sector energético. Javier, por favor, si estás allí, aguardamos tu presentación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Esteban y Mercedes por la invitación a participar de este importante ciclo de capacitación, en particular sobre la temática de hoy de parques industriales sustentables, en mi caso de la perspectiva energética del Ministerio de Economía de la Nación, ¿no? Como bueno, ustedes saben, Argentina es un país de desarrollo de tamaño mediano que posee abundantes recursos naturales, una población altamente alfabetizada, una base industrial diversificada y un sector agrícola mayormente orientado a la exportación. Esto ha hecho convertir a la Argentina en la segunda economía más grande de América del Sur, la tercera más grande de América Latina y actualmente miembro del G20, ¿no? Ahora, en el contexto actual signado por la emergencia sanitaria y climática, en el que también se deben atender los compromisos asumidos por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, comprender los vínculos macroeconómico, productivo, energético y de cambio climático se tornan elementos esenciales para la formulación de diversos escenarios de política,
hacia una transición energética justa en Argentina, donde no solo los combustibles de transición y las energías renovables son protagonistas, sino también las medidas de eficiencia energética que las atraviesan, ¿no? En este último sentido, me parece que vale la pena destacar, por ejemplo, la eficiencia energética, como se mencionaba anteriormente en la industria, es mucho más que un reemplazo de luminarias LED, ¿no? Como muchas veces se lo percibe para considerarse sustentable. Una gran parte de las iniciativas de eficiencia energética están estrechamente vinculadas a los procesos industriales, no solo de conversión de tecnologías hacia aquellas que consumen combustibles más limpios, sino también a los sistemas de gestión energética, que permiten encontrar oportunidades de ahorro energético y eficiencias derivadas. Y son precisamente estas prácticas profundas y delicadas las que tornan a una industria, a un parque, a un conglomerado, en modelo de sustentabilidad, en este caso energética. Y de encontrarse un parque en la ausencia de los servicios energéticos básicos, como se mencionaba anteriormente en estudios recientes, como agua, calefacción, refrigeración, iluminación, agua caliente sanitaria a base eléctrica o gas, eso es el emplazamiento de estos servicios diseñados y encomendados con criterios de sustentabilidad desde su incepción. Es algo fundamental, son cuestiones fundamentales, por eso celebro muchísimo el trabajo que se ha realizado, porque realmente es el punto de partida para el diseño de políticas públicas, en ese sentido, lo que atañen a los parques industriales, ¿no? Desde las bases mismas, desde las necesidades fundamentales, en mi caso, cuestiones energéticas, pero muchas más de abastecimiento de otros servicios, hacia el mejoramiento de los servicios que se proveen, ¿no? Tanto a través de la eficiencia energética como el emplazamiento y la incorporación de energías renovables. Ahora, como saben también, aproximadamente un tercio de nuestro consumo energético total en el país es atribuible al sector industrial. De allí viene la importancia y oportunidad que tienen los parques, no solo de abordar programas de estímulo al uso racional de la energía, sino encontrar la posibilidad de sinergias tales como estímulos con la utilización de energías renovables, que los transforman en unidades sustentables, tanto desde la forma de consumir el energético como desde la fuente, ¿no? En un pasado próximo y con marcos legales como el decreto 140/9 relativo al uso racional y eficiente de la energía y la utilización de fondos provenientes del Fondo Mundial de Medio Ambiente, así como otros aportes del Tesoro, se generaron varios diagnósticos energéticos en diferentes sectores de la industria, ¿no? Una línea de crédito de eficiencia energética en conjunto con el Ministerio de Producción, así como incentivos a la adopción de los sistemas de gestión energética a través de subsidios energéticos a industrias que son altamente intensivas en consumo energético, y a la formación de redes de aprendizaje para mejorar el desempeño energético de las empresas, que actualmente continúa bajo fondos de la cooperación europea. O sea, hay también material, se han realizado diferentes estudios y diagnósticos para avanzar en esta dirección. Sin embargo, hoy, a casi 6 años de los compromisos tomados en el Acuerdo de París, y ante el efecto devastador de esta pandemia, la apuesta de encontrar una fórmula balanceada entre, de vuelta, energía, producción, economía y cambio climático es aún más imperiosa, pues es necesario recuperarse tanto productiva como sustentablemente, estabilizar la macroeconomía y disponer de energía asequible, limpia y segura, no solo para el sector residencial, sino para el transporte y la industria. Los acuerdos multilaterales, referidos a no superar el famoso umbral de 2 grados centígrados, que en las últimas semanas se está buscando validarse universalmente como un umbral de 1,5 grados, no es solo un tema internacional, que está más allá, fuera de las fronteras, desvinculado de toda realidad local. Es un trabajo que debe gestarse desde la más mínima unidad productiva, tanto en parques industriales como en empresas y emprendimientos individuales que los componen. Por ejemplo, para promover la sustentabilidad energética de los procesos productivos que se dan al interior de los parques industriales, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación está trabajando fuertemente en nuevas miradas de política de acceso a financiamiento verde, ¿no? En estos momentos Argentina está activamente participando en la cumbre del G20, discutiendo financiamiento verde, que permita tanto ser efectivo como escalar en la erradicación de la pobreza energética, concepto clave, para ofrecer una solución sustentable desde el inicio, es decir, desde el financiamiento de los proyectos, por ejemplo, al interior de estos parques industriales. Instrumentos financieros innovadores y sostenibles, como son los bonos verdes, el diseño e implementación de procesos presupuestarios impulsados por el clima, la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías verdes, como es la amplia gama de producción de hidrógeno que podemos generar desde la Argentina,
así como los mecanismos de fijación de precios del carbono y la incorporación de nuevos mecanismos relacionados a canje de deuda por compromisos climáticos, son todas herramientas a disposición que estamos promoviendo y dándole la bienvenida. En este último sentido, como dijo el presidente de la Nación, relacionado al esquema de financiamiento y canje de deuda por compromisos climáticos, es importante apoyar y profundizar la ampliación de lo que es la taxonomía verde, para identificar aquellas actividades que consideramos sustentables y que obviamente están sujetas a las circunstancias locales y prioridades específicas de nuestro país. Además del trabajo que se viene realizando en la Secretaría de Energía, como mencioné anteriormente, en materia de energías renovables, eficiencia energética y fomento del financiamiento verde, desde la Subsecretaría de Planeamiento Energético en particular nos encontramos abocados a mejorar también, como decía antes, la elaboración y análisis de información para la formulación de políticas públicas de mediano y largo plazo. En particular me gustaría destacar que estamos realizando estudios empíricos sobre la base de modelos que proporcionan evidencia sólida para facilitar la toma de decisiones en áreas críticas como la energía, el cambio climático y la macroeconomía, y cómo vincularlas. Lo que estamos buscando es analizar sobre estas bases empíricas sólidas información que nos permita responder preguntas claves de la gestión de políticas públicas, que son: ¿cuál es el impacto macroeconómico ambiental de diferentes matrices energéticas, tanto a corto como a largo plazo? ¿Cuáles son los impactos macroeconómicos, productivos, incluyendo el empleo, la productividad y las cuestiones fiscales, como el gasto público, la inversión pública? ¿Cuál es la combinación, a su vez, de estas políticas óptimas, ¿no? Incluyendo instrumentos tanto de regulación como de infraestructura verde, como instrumentos basados en el mercado, para lograr esta matriz energética sustentable que estamos buscando? Este análisis energético que les está planteando se vincula también al análisis de la matriz industrial y las oportunidades de promover procesos de gestión industrial sostenibles, siendo precisamente los parques industriales sostenibles casos muy importantes a considerar. Existe también una serie de medidas de carácter obviamente más transversal y gestión interministerial, que si bien, sin adentrarme mucho porque son ámbitos de otras competencias, me parece que vale mucho la pena mencionar, ¿no? Como acciones para mejorar la sustentabilidad de los parques industriales. Entre ellas está el uso de las energías renovables y la generación distribuida al interior de los parques. También es importante destacar el hidrógeno como oportunidad de abatir emisiones de carbono en sectores que son difíciles de descarbonizar, como son el sector del acero, la petroquímica, el transporte pesado y tal vez los altos hornos, muchos de los cuales se llevan adelante de manera natural o deliberada en polos industriales o en áreas de aglomeración económica como los parques industriales. También vale la pena destacar la cogeneración eficiente en el uso de calor y generación eléctrica, tal como acontece en algunas industrias, y la implementación de sistemas de gestión de la energía integrada a partir del uso de normas como la llamada la ISO 14000 y demás. Obviamente la cooperación pública y privada se visualiza como la mejor manera de promover la movilización de recursos necesarios para realizar todos estos objetivos, ¿no? Y por último, quiero dejar de mencionar también los desafíos que se presentan para la sustentabilidad energética de los parques industriales. Y entre ellos el conocido dilema existente, ¿no?, entre la creación de parques nuevos o la reconversión de los ya existentes. Tal vez aquí no existe una fórmula única, sino que la decisión debe ser analizada caso por caso. Ahora, lo que sí es importante es tener en consideración ciertos ejes rectores para esta toma de decisiones. Y en ese sentido me parece importante mencionar y poner también para la discusión la importancia de la economía circular, ¿no? Por ejemplo, la cual juega un papel importante, dado que es un modelo de producción y consumo sustentable, que implica, entre muchas cosas, compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea necesario para añadir valor. Entonces, la integración y coordinación de tales actividades encuentra un ambiente muy propicio en los parques industriales, de vuelta, sean nuevos o a reconvertir, siempre y cuando tengan un foco en la sustentabilidad energética. Estas son todas ideas, conceptos y algunas iniciativas que quería mencionar que se están llevando adelante tanto en la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía de la Nación, como en ámbitos interministeriales, y que me parece muy importante poner a disposición y a consideración para los participantes de este foro. Y bueno, nuevamente un agradecimiento por tener la oportunidad de compartir esto con ustedes, y bueno, quedo a disposición también para inquietudes que tengan. Lamentablemente tengo eventos también que participar, pero como decía Esteban anteriormente, estoy a disposición si de manera escrita se quieran comunicar, y bueno, les deseo lo mejor de acá hasta el final del ciclo de capacitación. Muchas gracias.
No, al contrario, Javier, muy amable. Sí, sí, si tuvieras una exposición por escrito o unos conceptos que nos pudieras compartir, los podemos subir al aula también y compartirlos. Ya están empezando a llegar algunas preguntas y comentarios, todos muy elogiosos, tanto la exposición anterior de Sergio como la tuya. Así que muy amable, nos has compartido conceptos muy, muy interesantes, muy importantes para el desarrollo de, de una base industrial y territorial mucho más sustentable, amigable con el ambiente, pensada estratégicamente, con cuestiones sociales, pero también macroeconómicas. Así que muy amable por tu densa, en el buen sentido del término, presentación, y seguro muchos la van a querer leer. ¿Sí? Igual queda grabada, y si se acercan preguntas, después te las pasamos para que las contestes igual que con Sergio, y las contestaremos vía el aula. Muy amable, gracias Javier, un gusto conocerte también, que nos hemos conocido hoy. Y debo hacer un agradecimiento especial porque, sinceramente, dentro de esta organización desorganizada que tuvimos, estas últimas corridas, se prestó muy gentilmente a participar, así que un agradecimiento doble. Bueno, entonces ahora me gustaría darle la palabra a dos personas que en realidad van a presentar en tándem. Ellas son dos colegas del INTI, digo colegas porque yo he trabajado en el INTI o en el INTEBIN en su momento y en el CEGEMAR, y me considero colega de la gente del INTI, a pesar de no ser tecnólogo en sentido estricto, dos subgerentas de dos áreas estratégicas también y muy relacionadas con la temática que vamos a tratar hoy, como son Adriana Rosso, del área de Química y Ambiente, e Inés Dolman, del área de Construcciones e Infraestructura, también del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, uno dice INTI y supone que todo el mundo también lo conoce, y bueno, hay que aclarar también de qué se trata. Así que la primera en exponer va a ser Adriana, así que le doy la palabra para que, sin perder más tiempo, nos dirija su exposición. Adelante, Adriana, por favor. Sí, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. Voy a tratar de compartir una presentación, a ver si se nos hace amena. Bueno, como les decía, Inés y yo somos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y nuestra especialidad, una es la de Química y Ambiente, y la de Inés, el área de Construcciones. Yo lo que quiero, a ver si puedo pasar la presentación. Ahí está. Algunos aspectos que tenemos que considerar cuando nos queremos instalar en un parque industrial. Si en particular ese parque industrial necesitamos que tenga la concepción de sustentabilidad, sobre todo el tema de sustentabilidad ambiental, que como vimos es como que en esta manera nuestra de vivir y de pensar en este siglo, ya no hay alternativa para que un parque industrial no tienda a ser sustentable, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar ni bien queremos poner una industria? Bueno, para la radicación, ¿cuál es la legislación provincial o municipal que aplica para cumplir con las exigencias legales de su zona de emplazamiento? Y otra de las cosas que es muy importante es saber si desde el principio tener en claro que es importante la implementación de un sistema de gestión ambiental, porque eso va a ser lo que nos va realmente a hacer que todo el emplazamiento y la gestión de nuestra empresa sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Entonces, respecto a cuáles son algunas de las exigencias referidas a esta protección del ambiente. Primero, pensar que, bueno, como alternativa, obviamente, lo que primero que tenemos que hacer al instalarnos es evitar molestias o interferencias con el fin de no perjudicar y restringir el legítimo derecho de los demás en el parque industrial. Eso es lo primordial. Y por supuesto, tener bien claro cuáles son las reglas de consorcio dentro del parque industrial, ¿no? Otra de las
otra de las alternativas fundamentales que tenemos que pensar es el consumo energético. Saber si va a haber existencia de capacidad instalada para nuestro emplazamiento, alternativas, si permite alternativas de implementación de energías renovables o si voy a tener alguna posibilidad. Si el consumo de agua para distintos usos, ya sea potable, industrial y para procesos, como explicaba Mercedes al principio, sea algo que sea factible, el tratamiento de los efluentes líquidos generados, y una vez que tengo los efluentes líquidos generados, por supuesto desde ya tener la posibilidad de tramitar el vuelco permitido tanto de los efluentes domiciliarios como los industriales. ¿Por qué digo los domiciliarios? Porque a veces tenemos en cuenta, digamos, lo que generan nuestros procesos, pero no lo que genera la gente que trabaja dentro de nuestras empresas. Otro aspecto a tener en cuenta son las emisiones gaseosas que voy a generar en los procesos, el impacto en la calidad del aire de la zona, para no recibir después quejas de los vecinos, y algo muy importante, la gestión integral de todos los residuos generados, que aquellos que sean asimilables a residuos sólidos urbanos, a residuos industriales, a residuos de generación universal, a residuos especiales o peligrosos, depende la jurisdicción, el nombre que reciben. Y después, fundamentalmente, aspectos de higiene y seguridad laboral que van a ser críticos de las actividades a desarrollar. Si tengo en cuenta en esto, ya estoy pensando por lo menos en los principales aspectos de la sustentabilidad ambiental. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que, yo les cuento cómo el INTI puede asistir para que nosotros tengamos una gestión ambientalmente sustentable en estos parques industriales que queremos fundar o que tenemos y que queremos reconvertir? El objetivo fundamental del INTI, para que ustedes lo conozcan, es contamos con unidades operativas ubicadas a lo largo de todo nuestro país, con capacidad para asistir en la temática ambiental a la industria, de tal forma de incorporar en el sistema productivo de nuestro país una gestión ambiental que promueva el desarrollo sustentable. De ahí es que desde ya que queremos promover parques industriales sustentables. Un aspecto que nombraron recién, que justamente me da el pie, es el tema de la economía circular. Como se dijo, la vinculación entre empresas logra una inercia industrial que aporta una economía circular. Los residuos o subproductos de un sistema productivo pueden ser la materia prima de otro. Un parque industrial justamente es el ámbito óptimo para su implementación. Después, otro aspecto muy importante es la evaluación de las condiciones ambientales. Muchas veces, a pedidos de las autoridades de aplicación, como puede ser el Ministerio de Ambiente, la OPDS, el INTI es requerido para la evaluación del desempeño ambiental de los sistemas productivos, sobre todo en el caso de habilitaciones, inscripción en registros de tecnología o para levantamientos de clausura. Con respecto a los efluentes líquidos, tenemos que pensar en el diseño de sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, la evaluación de eficiencia de sistemas de tratamiento ya instalados y la adecuación de los parámetros de vuelco que generan estos sistemas de tratamiento. También hay que pensar en ensayos de tratabilidad y en evaluación de sustratos. ¿Qué quiere decir evaluación de sustratos? Ver si aquellos sustratos que obtenemos pueden ser tratados de alguna manera sustentable e inclusive poder ser aprovechados. Por ejemplo, los ensayos de tratabilidad físico-químicas para evaluar el rendimiento de un sistema de tratamiento para la remoción de contaminantes presentes en efluentes líquidos de una empresa de saneamiento ambiental, o ensayos de tratabilidad biológica y diseño de la planta de tratamiento, por ejemplo en la etapa biológica, de efluentes líquidos de una empresa papelera. Estas son todas intervenciones que hemos tenido dentro de empresas que están en parques industriales. Con respecto al aprovechamiento de biomasa, a partir del tratamiento de efluentes y de residuos de origen orgánico, se evalúan proyectos de aprovechamiento de biomasa y generación de biogás.
Por ejemplo, el proyecto de caracterización de residuos del mercado central, principalmente aquellos de fruta y verdura, como para poder ser aprovechados como biomasa con un uso, por ejemplo, energético o de compostaje. Con respecto al tema de residuos, también podemos dar ejemplos de intervención en parques industriales. Podemos asistir a municipios, a parques industriales en una solución integral, en sistemas de recolección diferenciada, logística o diseños de rellenos sanitarios. Justamente con lo que hoy explicaba Federovisky, con la gran problemática de los rellenos sanitarios, que gran parte de los municipios de nuestro país tienen realmente basureros o a cielo abierto. Con respecto a los residuos industriales, podemos trabajar en la reducción de mermas, en la recuperación y en el reciclado. Ejemplos, por ejemplo, de reciclado de PET, de papel y cartón. También alternativas tecnológicas a la temática de gestión de desechos, por ejemplo, tecnologías para tratamiento desde el origen, brindar asistencia en el transporte de residuos, en el tema de operación y en la disposición final. Con respecto a los residuos universales, que son aquellos como las pilas, las baterías, los residuos electrónicos, de aparatos eléctricos y electrónicos, el tóner, el aceite mineral usado. También podemos trabajar sobre los residuos peligrosos, aceites contaminados, por ejemplo, con PCB, o también los residuos de asbesto. En ese caso, brindamos alternativas tecnológicas para que produzcan sistemas de reducción de volumen, por ejemplo, por compactación, operación segura de residuos universales y peligrosos, la construcción de rellenos de seguridad. También hemos recibido consultas y hemos podido asistir en el tema. Por ejemplo, esto no sé si después Inés va a hablar del tema, del diseño de una fosa de disposición final para residuos peligrosos nucleares que fue desarrollada en el INTI en el área de ella. También otro aspecto a tener en cuenta de los parques industriales es la gestión de sustancias químicas, sobre todo una gestión sustentable de sustancias químicas. Podemos asistir en la implementación de sistemas globalmente armonizados de sustancias químicas, que ahora sabemos que sí o sí es de implementación en todas las empresas que estén usando sustancias químicas. Otra asistencia que podemos dar es, por ejemplo, en la evaluación de sistemas térmicos, como son la incineración, la pirólisis, por ejemplo, la habilitación de hornos de incineración que se hizo en la provincia de San Juan. También trabajamos asistiendo en el tema de emisiones gaseosas, ¿sí? En lo que hace a la determinación de contaminantes gaseosos y material particulado. También asistimos a las empresas en cuanto a lo que es ventilación industrial, contaminantes en ambiente laboral y en la evaluación de la calidad del aire. Como ejemplo podemos nombrar el muestreo y la determinación de material particulado inhalable, fracción respirable y la cuantificación de sílice cristalina, ¿sí? Como el cuarzo y la cristobalita, en plantas de cemento. En cuanto a sitios contaminados, podemos hacer la evaluación de contaminantes en suelo, estudio de provisión de agua subterránea, superficial para distintos usos, y propuestas de sistemas de remediación. Como ejemplo, podemos dar el seguimiento que estamos dando a tecnologías de remediación en estaciones de servicio, y evaluación de contención de derrames de hidrocarburos para refinerías. Y finalmente, quería comentar que un aspecto muy interesante en cuanto a lo que es servicios dados tanto para productos como para servicios
para empresas de servicios, que el INTI tiene formado un grupo técnico interdisciplinario y también interorganizacional, porque se ha contactado con gente del INTA y de otras organizaciones, con capacidades para, mediante la herramienta del ciclo de vida, calcular la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono. Esto es muy importante porque ante el nuevo Green Deal, todo lo que es ecoetiquetado, el etiquetado verde, el etiquetado ambiental, o sea, todos aquellos atributos que se dan a través del análisis del ciclo de vida, son fundamentales para poder instalar nuestro producto en un mercado internacional. Bueno, acá justamente dice que promueve la inserción de productos argentinos en el mundo a través del desarrollo de un sistema de certificación de ecoetiquetado tipo 3. Y con esto doy cierre a la presentación, pero estoy abierta a todas las preguntas y seguramente con la continuación de lo que expone Inés, damos como un pantallazo general de lo que hace a la sustentabilidad ambiental. Muy amable, Adriana, gracias también por atenerte al tiempo asignado. Seguramente también tendremos preguntas para el final, algunas ya las estoy recogiendo acá en el chat. Y entonces me gustaría darle la palabra a Inés Dolman, también del INTI, para que nos regale su presentación. Bueno, adelante, Inés, por favor. Gracias, Esteban. Primero agradecer la participación. La verdad que cuando nos convocaron con Adriana nos pareció una oportunidad por lo que implica el tema y también para conocer qué le puede ofrecer el INTI en esta área. La sugerencia de construcción y de infraestructura está dividida en 3 unidades técnicas que abarcan casi todos los aspectos de la construcción. Tenemos un sector de tecnología del hormigón, que me parece que en este punto va a ser muy importante. Otro sector que es estructura y geotecnia, que también tiene una vinculación muy fuerte con todo este tema. Y un tercer punto que es el tema de eficiencia energética en un gran grupo que es la parte de rehabilitación edilicia y se ocupa justamente de todo lo que es envolventes y soluciones pasivas a este tema del uso racional de la energía y de la eficiencia energética. Nosotros yo lo que había planteado en un momento era, como buena cuestión de construcciones, estoy totalmente de acuerdo con el tema de los sistemas productivos, el ahorro energético, pero yo me quería referir un poco al tema de la obra civil, que además de todos los componentes de eficiencia energética, tiene que tener un componente que va ligado a la seguridad y a la durabilidad también. Un poco lo que estábamos diciendo era la estrategia de sostenibilidad en el proceso del diseño del parque industrial. Esa es un poco la idea que yo les quería transmitir. Pasa a otra. Nosotros estamos hablando de construcción sostenible y de parque industrial sostenible. Entonces un poco la idea era de cómo podíamos aunar esos dos conceptos. Como yo les decía, todo esto surge por un decreto 140 de 2007 del Poder Ejecutivo Nacional, donde declara interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía. Claramente esta cuestión que estamos hoy conversando viene todo ligado a partir de este concepto. Pasa otra, Adri. ¿Por qué vamos a hablar de eficiencia energética en parques industriales? Bueno, porque esta es una matriz de consumo. Como verán, si bien, como bien decía también Javier, el residencial, por ahí lo que es el que más consumo energético tiene, la industria y el transporte, que no es un tema menor, es un tema a conversar, sobre todo desde el punto de vista de la construcción, y optimizar el consumo energético es considerado una prioridad porque tiene una incidencia en los costos y la competitividad claramente. A raíz de estos valores, de esta matriz de consumo, es que nosotros empezamos a ver desde construcciones cómo podíamos trabajar en disminuir estos consumos. A ver, la próxima. ¿Qué llamamos estrategia de utilización de los recursos técnicos disponibles? Sobre todo donde evaluaremos aspectos de sostenibilidad desde el punto de vista de la etapa de diseño.
Acá se habló muy bien de la utilización de energía al más bajo costo posible, como hablaba muy bien Javier, de las energías alternativas, procesos productivos, pero por ahí hay algo que yo quiero agregar, porque ya de lo otro se habló, si bien el INTI abarca los dos temas, es el tema de los recursos pasivos que tenemos. En los recursos pasivos es disminuir el consumo y utilizar tecnologías que no consumen energía durante su uso. ¿Qué quiere decir esto? A ver la próxima, a ver si se puede comprender, dónde los podemos colaborar. A ver, es esto. Es entender que durante el diseño de un edificio tenemos una gran base, que es una construcción eficiente, que después se va a ver beneficiada por los sistemas activos, como decía, con componentes electromecánicos, que puede ser el proceso productivo, energías alternativas, pero yo lo que me voy a centrar ahora es en lo que es una construcción eficiente y sostenible, que es un poco como arrancar con este tema de la eficiencia energética durante el proceso de diseño de la obra civil. Pero la próxima. A ver. En un proceso de diseño, ¿qué hay? Definimos alternativas de diseño, seleccionamos un sistema constructivo, estudiamos y redactamos, durante el sistema constructivo se eligen ciertos materiales, se redactan las especificaciones técnicas, se planifica, se asiste, se genera un plan de mantenimiento. En este proceso de diseño, que es el normal o el que uno generalmente trabaja cuando va a encarar una obra civil, nosotros decimos, ¿cómo hacemos la diferencia para usar estrategias que manejen o hagan sostenible el parque o nos bajen el consumo durante este proceso? Entonces nosotros lo que estamos planteando son asistencias en estos siguientes puntos que voy a mostrar. A ver, la próxima. A ver. Sí, bueno. Por ejemplo, nosotros creemos que en la etapa de diseño se puede trabajar con el parcelamiento. Me parece que es un tema que el uso de la infraestructura de las instalaciones, de los servicios básicos comunes, espacios verdes, equipamiento urbano, todas estas cuestiones hacen durante el proceso del desarrollo del parque industrial un punto que se debe tener en cuenta. En particular, debe presentar reglas mínimas por lote y que se exigirá a la nave industrial que también debe trabajar en la sustentabilidad del conjunto del parque. Cuando hablamos de los espacios verdes y equipamiento urbano de las futuras empresas, yo creo que debe ser una cuestión de diseño, debe haber entradas comunes, iluminaciones, pavimentos, que no es un tema menor, y esto puede llegar a trabajarse en la economía del parque. ¿Qué pasa con estas cuestiones? ¿Dónde vemos estas decisiones? Por ahí en el diseño del parque y en la elección de los materiales del sistema constructivo. Vamos a empezar por algo muy, muy básico, que por ahí son los paquetes industriales de los pavimentos. El pavimento, creo, ahí hay gestores de parques industriales, de un parque es un poco el alma del parque. O sea que también nosotros estamos trabajando en el INTI, es un poco lo que decía Adriana, en hormigones especiales que tengan una relación costo inicial y costo mantenimiento, teniendo como base principal la durabilidad. Un ejemplo que ahí yo también pongo de planta de tratamiento, por ejemplo, nosotros en el INTI también desarrollamos hormigones especiales y desarrollos especiales para plantas de tratamiento. Vemos que las plantas de tratamiento tienen algún deterioro por patologías biogénicas, y el INTI en particular trabaja con esa particularidad, o ese uso, o ese desempeño que va a tener ese hormigón para tener diseños y desarrollos especiales. Esto es fundamental, porque a veces se piensa que algunos hormigones son todos iguales, y los hormigones, nosotros estamos desarrollando hormigones diseñados exclusivamente para usos especiales, como puede ser pasivamiento de residuos, plantas de tratamiento, parques eólicos, hormigones para asentamiento de bases de confinamiento de parques nucleares. Estamos trabajando en este momento en Atucha, en el Karen 25, con este tipo de hormigones especiales.
Y esta cuestión de estos hormigones, la durabilidad en el tiempo, es lo que va a hacer que en definitiva, estos hormigones sean sustentables. El próximo. Otra cosa que nosotros vemos que hace la sustentabilidad de un parque en la obra civil es el uso de los códigos, de las normativas, el uso correcto de los reglamentos, cumplimientos de los reglamentos. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros vemos que ahora el CIRSO pertenece al INTI, y el CIRSO, que ustedes saben, es el Centro de Investigación de Reglamentos de Seguridad de Obras Civiles, sacó un nuevo CIRSO a partir del 2013, no es tan nuevo, pero nos llama la atención que no se aplique, donde hubo un cambio en la conformación de la estructura que hacen que las estructuras tengan ahora un diseño considerable, o sea, permite reducir la forma considerable el empleo de los materiales, y esto también hace a la sustentabilidad porque se está ahorrando muchísimos metros cuadrados de hormigón. También nosotros ofrecemos este servicio a través de estructura y a través del CIRSO, de ayudarlos a empezar a aplicar este nuevo reglamento, o exactamente poder calcular a través del reglamento CIRSO. Ustedes saben que los reglamentos CIRSO no son de uso obligatorio, son solamente de uso obligatorio para obra pública nacional, no para otro tipo de obra, solamente cuando adhiere la gobernación o el municipio. Hace unos días se adhirió la provincia de Buenos Aires, así que nosotros creemos que por efecto cascada esto va a repercutir en que también se puede empezar a aplicar en el diseño de parques. Nosotros también hablamos del uso correcto de las normativas nacionales, porque también está el tema del CIRSO, materiales certificados, materiales que estén aprobados desde el punto de vista de su comportamiento al fuego. Nosotros también queremos que la sustentabilidad de un producto es cuando depende de su combustibilidad, su resistencia al fuego, su toxicidad, su densidad óptica de humos. O sea, hay un montón de parámetros que nosotros certificamos para que en el momento de decidir este producto esté contemplado en el diseño. Entonces, en eso el uso correcto de normativas nacionales, regionales, reglamentos, cumplimientos de reglamento, para nosotros es un punto que hace a la sustentabilidad de la obra civil. A ver, otro punto. Otra cosa que nos parece importante, que nosotros hemos trabajado mucho, es el conocimiento de los materiales de la zona, los materiales regionales presentes en la zona, y determinar cuáles son los usos más adecuados. Nosotros nos llama a veces la atención el tema de acarreos innecesarios, polos industriales muy importantes, que incluso para hacer nuevos parques industriales se están tomando alternativas de diseño y se están desconociendo por ahí la optimización de la cadena de valor de los recursos regionales en el momento. Eso me parece importante, y eso es una forma de fomentar la economía regional. El desarrollo de hormigones no convencionales, que yo lo puse ahí también, es una propuesta de alternativa sostenible para reemplazar recursos no renovables. Nosotros tenemos un departamento de hormigones sustentables, que justamente lo que habla es la disposición a través, o la alternativa de reemplazar ciertos materiales de los hormigones o de las envolventes con estos productos. Hemos desarrollado, y con lo que les voy a explicar tal vez entiendan que estamos trabajando con todas las industrias, hormigones a base de borra de café, bueno, barros industriales por supuesto, de bagazo de caña de azúcar. Hemos desarrollado un hormigón muy interesante a base de crin de pelo, de caballo. Hemos desarrollado un hormigón con fibras de pelo de chancho, es para justamente un pasivo ambiental muy grande que tenía uno de los frigoríficos más grandes de esta industria. También hemos trabajado en hacer hormigones para ampliaciones de una fábrica que era una de las empresas alimenticias de golosinas más grandes del mundo, que tenían un pasivo ambiental muy grande de residuos de papeles de envoltorio de caramelos.
de cáscara de maní, de lo que ustedes se pueden imaginar, y esto también hace a la sustentabilidad y un poco a esta economía circular que se hablaba hoy de los materiales o los sellos ambientales, y esta economía circular de poder utilizar estos pasivos. Esto claramente, creemos que esto es un... Si están dentro de lo que es la reglamentación y de lo que es los pedidos del CIRSO y de durabilidad y de los conceptos de seguridad estructural, esto se desarrolla y se aplica sin ningún tipo de problemas, y tenemos un laboratorio bastante interesante que los puede ayudar desde ese punto de vista. También, bueno, materiales certificados, eso también no es un tema común. Ustedes saben que hay etiquetado materiales certificados, bueno, acero y cemento claramente, pero también hay materiales certificados del ámbito voluntario, está el etiquetado de carpinterías de alta prestación, y bueno, materiales que tienen que cumplir con los requerimientos de acondicionamiento térmico para cumplir con los valores de transmitancia que se piden, y bueno, todo digamos, toda esta información de los materiales certificados, nosotros también se las podemos llegar a acceder para poder optimizar el diseño, optimizar el proyecto desde el punto de vista del diseño. A ver, otra cosa que nosotros también vemos, que por ahí es, eso sí es una innovación, que muchas veces nosotros vemos que replican las naves industriales o los parques industriales en cualquier zona bioclimática. Eso sí es un tema de la eficiencia de la envolvente, me parece que es un tema crucial, no es lo mismo un parque industrial en diferentes zonas. La Argentina tiene 6 zonas bioclimáticas bien diferenciadas. Cada zona bioclimática está diferenciada en la norma IRA, y la norma IRA también da valor de transmitancias de la envolvente de acuerdo a la zona bioclimática. Esto es un ahorro energético pasivo importantísimo, y nosotros también tenemos un centro de cálculo y cómputo para envolventes según la zona climática, para poder diseñar exactamente la envolvente de la nave industrial o de los edificios comunes del parque. También tenemos un sector de materiales innovadores de alta prestación energética, estamos desarrollando una carpintería en este momento con una empresa muy importante para este tipo de producto, y también estamos trabajando con empresas líderes en desarrollo de proveedores y de productos para aplicar a la norma IRAN 11.900, que es una nueva, hubo una revisión de la norma y se aprobó hace aproximadamente 2 años, que es la norma de acondicionamiento térmico para futuro etiquetado de edificios, y bueno, se ha encontrado, como pasa muchas veces, que hay una norma de aplicación y después en el mercado no hay productos que puedan cumplir con estas exigencias. Nosotros también tenemos, esto se lo proponemos a los desarrolladores, y a la fábrica, pero también tenemos la lista de proveedores para que ustedes puedan aplicar la norma IRA 11.900, y hay una gran diferencia en cuanto a lo que es el acondicionamiento térmico. Eso también es un tema muy interesante. Bueno, la arquitectura bioclimática creo que también es algo que cuando se habla de los ecoparques, o sea que el diseño esté en función de la implantación, de la disposición del terreno, de asolamiento, ventilación, recupero de agua, diseño de la cubierta, materiales reflejantes para mitigación del calor, y lo más importante, por supuesto, la eficiencia de la envolvente. A ver otra. Bueno, la arquitectura bioclimática simplemente son para tener en cuenta las cosas que se pueden diseñar al momento de diseñar la nave industrial, que es implementación, orientación, localización de la función de las variables climáticas, ventilación cruzada, aislación térmica, captación de radiación solar directa, control de radiación y iluminación natural. Es increíble con estas cuestiones de estrategias pasivas, cuando uno hace el cálculo K, que en definitiva es el que tiene que presentar para ver el confort hidrotérmico de la planta, cómo disminuyen los valores. Otra.
Bueno, como nosotros estábamos diciendo, esto no es mi tema, no es mi sector, pero como estábamos hablando de pasivas, también está la estrategia de utilización de los recursos técnicos disponibles en la etapa de diseño activa, y esto lo lleva adelante el sector de energía y de energías renovables, de la Gerencia de Innovación y Desarrollo. Simplemente acá lo que voy a hacer es mencionar la oferta tecnológica que ellos tienen, para que ustedes puedan, en llegado el caso, hacer alguna consulta, que es optimización de equipos de reconversión de energía, bueno, iluminación, artefactos de bajo consumo, recuperación de calor de flujo en los procesos, optimización de procesos, optimización de distribución de vapor, electricidad y agua, aplicación de equipamiento de alta eficiencia, etiquetado energético, sistema de gestión energética y energías renovables. Esto tiene mucho que ver porque está alineado a lo que decía Javier al principio de la charla, que son los subsidios que tienen los trabajos que están haciendo desde la Secretaría de Energía. A ver, y creo que ya termino. Bueno, el INTI también trabaja junto con la Secretaría de Energía en el sistema de gestión energética ISO 5001, así que también estamos dispuestos a... Tenemos una oferta tecnológica que los puede asesorar en este tema también, el mismo sector de energía. Y va a ver la última, y ya terminamos. Esto es simplemente un ejemplo en que los puede ayudar ese sector, simplemente es como un ejemplo de que están trabajando, por ejemplo, en el cogeneración y el aprovechamiento de la energía perdida, proveniente de un ciclo térmico de transformación. Este ejemplo, ¿por qué lo puse? Pues es un trabajo que se hizo para la base Marambio. En ese momento la base Marambio tenía un problema en la Antártida, habíamos sido contratados por el Comando Conjunto Antártico para hacer un trabajo, pues yo tenía mucha dificultad con el tema del consumo del gasoil antártico. Puse esto porque es un ejemplo híbrido que se puede contar y explicar por el tema de confidencialidad y muchas otras cosas que el INTI está trabajando, donde a través de este estudio que intervino la gente, nuestra, nosotros, cambiando la envolvente de la base, y la gente de energía trabajando en la cogeneración, se consiguió reducir casi en un 38, un 40% el gasoil antártico, que es un insumo muy preciado y que además es llevado una vez al año con el IRISAR, con lo que significa este movimiento, y bueno, para ellos ha sido realmente un cambio sustancial en la dinámica y en el... De la base. Así que bueno, lo presentamos con mucho orgullo porque fue un trabajo en conjunto con empresas, porque si bien en el tema de la cogeneración se trabajó directamente con la empresa que estaba a cargo de los generadores, nosotros con empresas líderes también trabajamos en la envolvente, y hemos logrado, solamente cambiando las carpinterías y mejorando el sistema de aislación a través de estas asistencias que teníamos de la IRA de acondicionamiento térmico, 18 grados, el interior con el exterior, ni más ni menos. Así que como ejemplo lo quería traer de cómo se puede, trabajando en el diseño de la envolvente, mejorar las condiciones de confort dentro de una planta, y cómo puede realmente con pequeños sistemas pasivos cambiar, a ver realmente un consumo energético mucho menor, que en definitiva es un tema de sustentabilidad, siempre visto desde el punto de vista de la durabilidad y de la seguridad. Bueno, nada más. Perdón porque por ahí me pone un poco... esto también, bueno, sí, pensé que no había, esto tampoco es mi tema, pero es que también traérselos a ustedes, que tenemos el Centro de Energías Renovables, que eso es un poco las tareas que hacen, así que también es un poco para mostrar toda la oferta tecnológica que tiene el INTI en este tema. Bueno, nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que todos hemos sabido disimular un poco los inconvenientes que hemos tenido y siempre pasan, y ya tenemos varias preguntas para hacer. Algunas tienen que ver con si, esta la puede responder Mercedes seguramente, si efectivamente se pueden hacer estudios de impacto ambiental y son reconocidos por ANRs, y cómo se pueden llevar adelante, ¿sí?
Y mientras voy preguntando, porque tenemos un pequeño problema de conectividad, si Gustavo Pieroni, nuestro último expositor, está en línea y si nos puede dar alguna señal. De todas maneras, Mercedes, si querés contestar esto, la cuestión de los ANR para impacto ambiental y cómo se hacen. Sí, dentro, en el marco del programa nacional, tenemos, ahí vi algunas consultas, aclarar también incluso las particulares. Tenemos este gran eje que son aportes no reembolsables para obras de infraestructura dentro de los parques, y por otro lado para estudios de prefactibilidad de parques nuevos, aunque el ANR para esto que se llama dentro del parque también puede ser para estudios. Y por otro lado, las herramientas de financiamiento, que es a las empresas que están radicadas en parques o que quieran incluso potenciando la nueva radicación de parques industriales. Decirles que esta exposición de hoy, donde ha estado el INTI, donde ha estado Energía y Ambiente, es esta gran mesa federal que conformamos como el Observatorio Nacional de Parques Industriales, donde participan no solo los ministros de la producción de cada una de las 23 provincias con parques industriales, sino también distintas áreas que cofinancian con nosotros un abordaje integral del parque. Yo siempre digo que por más de que desarrollo productivo ponga un parque muy lindo por dentro, si ese parque no tiene la llegada de servicios, si ese parque no tiene un buen acceso, no tiene conectividad externa, además de la fibra óptica que podamos poner hacia adentro, la verdad que definitivamente no funciona. En este sentido nos pareció muy prudente, muy propicioso también decirles que el INTI tiene un programa de asistencia técnica a parques que bien explicaron tanto Adriana como Inés, como para también decirles a ustedes que está previsto, no solo desde nuestro programa hacerlo, ahí vi un caso en particular, y lo quiero mencionar porque como platense, además que quiero tanto al Parque Industrial de La Plata, no se denegó por la aptitud ambiental el ANR, sino porque lo presentó. Ustedes saben que para presentar que esto va a ser nuestro último módulo, que tiene que ver con cuestiones más operativas del programa, necesitamos que la máxima autoridad del parque, que en muchos de los casos son los municipios, sean los que pidan estos 60 millones para obras de infraestructura o para estudios. En el caso de La Plata lo pidió un empleado municipal y lo que requerimos es que sea con el quit y clave fiscal del intendente o del municipio. Esa fue la razón, no es que se denegó el impacto ambiental. Por otro lado, sí lo estamos haciendo ese tipo de estudios, también lo estamos trabajando con el INTI esto, así que en el caso incluso nos pareció también importante que hable Rafaela, porque Rafaela justamente tuvo uno de los proyectos, el Parque Industrial de la Rafaela, un proyecto que hace a esta economía circular que se mencionaba, trabajando en el reciclado de residuos y conformó incluso con este doble propósito, parque inclusivo y sustentable, porque no solo trabajó en el reciclado de residuos, sino que además conformó una cooperativa integrada únicamente por mujeres que trabajan en la sustentabilidad del parque. La idea, yo lo dije y quizá lo vayamos a expresar bien en nuestro último módulo, que sí vamos a poner sellos, y lo vamos a trabajar con las áreas que hoy estuvieron presentes, en los parques. Es decir, que va a tener este sello sustentable, un parque que incorpora. Es importante haber hablado de lo que significa un parque sustentable, porque muchos de los proyectos, y entendemos esa necesidad de infraestructura que hay, se consideran sustentables por utilizar luminaria, como mencionaba hoy Sergio, luminaria LED, que hace a la eficiencia energética, pero la sustentabilidad, sobre todo para los gestores y gestoras y para parques industriales, porque también esto lo vamos a trabajar con las empresas. Recuerden que estos créditos a tasa bonificada también requieren o van a ser más beneficiosos, vamos a dar 10% más de bonificación para proyectos sustentables. Pero el camino empieza en casa. Entonces mejorar la gestión ambiental de los parques es una responsabilidad como para también que las empresas que se vayan a radicar cumplan los mismos objetivos y generemos este balance necesario entre lo productivo
lo ambiental y lo social. No sé si contesté la pregunta, pero estudios vamos a financiar. No obstante, también decirles que esta mesa y las provincias, que son en definitiva las que regulan parques industriales y las que soliciten para esa regulación la aptitud hidráulica, la aptitud ambiental, también están trabajando con nosotros. El caso de Provincia de Buenos Aires, que fue uno de las consultas de hoy, tiene y está desarrollando un programa de asistencia técnica para que puedan regularizar sus parques. Es muy difícil que desde la Nación podamos asistir a todas las provincias para que los parques se inscriban en sus leyes, digamos, también es compartido este financiamiento para que cada parque pueda regularizarse, y así lo están haciendo, la verdad, en un trabajo muy importante cada una de las provincias, que no solo mejoró los tiempos de la regularización de las leyes provinciales de parques, que eso también nos permite a nosotros haber ejecutado en 3 meses lo que era para todo un año y lo que llevamos hoy ejecutado. No es un impedimento eso, está preparado para estudios, todo lo que lo requieran lo vamos a financiar. Muchas gracias, Mercedes. Tengo una consulta ahora para Adriana Inés. Aparte, Adriana quiere decir algo. Si el INTI provee o genera certificados que tienen que ver con estas cuestiones, ¿sí? Certificados de eficiencia energética. ¿Es así? ¿Existen? ¿Se hacen? Inés, ¿querés contestar vos? Sí, claro, yo ya lo expliqué, tal vez lo hice tan rápido que no se entendió. Sí, perfectamente. Se hace un estudio de IP, de prestaciones energéticas, se estudian los componentes de la fachada y se da lo que se llama el famoso etiquetado, por supuesto. O sea, se clasifica. Lo que sí, lo que nosotros proponemos es trabajar en el diseño. Si van a hacer alguna cuestión, alguna remodelación, a un retrofitting en algún envolvente de alguna nave, sí lo ofrecemos el asesoramiento para que esa intervención sea eficiente desde el punto de vista energético y también el uso racional de los materiales, porque a veces se sobredimensiona. Entonces se localiza la zona geográfica, se localiza las cuestiones de confort interna, se mide la carga de calor del proceso productivo, se miden las temperaturas exteriores, se manejan las temperaturas interiores que quiere también el proceso productivo, y ahí se diseña en la fachada. Y después se entrega, si se quiere, la etiqueta. Desde el punto de vista pasivo, pues, el etiquetado es pues, desde el punto, cuando esa etiqueta, eso desde el punto de vista de la transmitencia de la envolvente. Esa etiqueta es como la misma etiqueta que ustedes ven en las heladeras, tiene el mismo formato, porque eso es una de los electrodomésticos, es visualmente familiar, entonces trató de asociarse a la Secretaría de Energía ese mismo modelo. Esa etiqueta se suman el trabajo de toda la eficiencia del envolvente, y a medida que se van cargando otras cuestiones, como si tiene energías renovables, y se van sumando otras cuestiones, va mejorando su prestación energética y va subiendo de A a F o G, que es el último nivel. Usted imagínese en el formato de la etiqueta de una heladera, es exactamente igual. O sea, la idea es, que también se está usando mucho en vivienda, hay aplicativos para obtener esa etiqueta. De esa etiqueta, uno de los puntos es la envolvente, que es lo que nosotros estamos ofreciendo desde el punto de vista pasivo. Y también se pueden cargar otras cuestiones activas. Y bueno, y ahí se obtiene ese valor o ese certificado. No sé Gracias, si quedó claro. Inés. Para mí sí. Y acá llegó una consulta, y si Adriana no quería decir algo, después de la consulta sí. que pueden... Sí, adelante. Es de una consulta anterior a todas estas. Era no sé quién preguntó, que alguien que está implementando ISO 14001 y que me consulta por el análisis de ciclo de vida. ¿Y qué hace el INTI al respecto? Primero, que el análisis de ciclo de vida tiene que estar definido para un producto o un proceso. Entonces, nosotros perfectamente podemos trabajar en el análisis de ciclo de vida de lo que la empresa decida sobre lo cual quiere hacer análisis de ciclo de vida.
Si es sobre todos sus procesos, bueno, va a ser muy amplio. Por ahí es sobre un producto en particular, o si es sobre todos sus productos. Y muchas veces también el pedido que se hace sobre el análisis de ciclo de vida, después se informa en la forma de una huella ambiental o de una etiqueta tipo 3, por ejemplo, un etiquetado tipo 3. Entonces, lo principal es definir el alcance de ese análisis de ciclo de vida, y a partir de eso empezamos a solicitar datos o buscar datos internacionalmente ya validados, si no hay que validarlos en la Argentina, y empezar a hacer el análisis de ciclo de vida. No sé si contesté la pregunta a la persona que lo consultó, pero esto es para que tengan idea de qué significa una evaluación de análisis de ciclo de vida. Es una herramienta para el cálculo de las huellas, para ver cuál es la cantidad de emisiones de carbono verde, ¿sí? Sirve para todas esas digamos, etiquetados o atributos que se le puede dar a un producto o a un proceso. Muy bien, gracias. Acá hay otra consulta muy interesante de Martín Muscarello, el Polo 226 de Mar del Plata, dice así: en el Polo están haciendo un convenio, por hacer un convenio con el CONICET, para asesoramiento, para montar una planta de tratamiento de efluentes por medio de humedales. La consulta sería si existe algún tipo de ANR para ese objetivo. ¿Alguien podría contestar? Tal vez Mercedes, que conoce la legislación y todas las herramientas al detalle. Parte de nuestra priorización de ANR son las plantas de tratamiento de efluentes. En ese caso, sí podemos financiarlo. Obviamente estamos trabajando también con Ambiente, que hoy presentó lo que, digamos, expuso Sergio, donde también queremos coordinar. Piensen que tanto el INTI, que tiene un programa hoy de asistencia a parques industriales, como ENACOM también desarrolló un programa para financiar fibra óptica. Estamos trabajando con Ambiente y con Energía. Bueno, Energía tiene el PERMER, que es de energías renovables, el programa de eficiencia energética, pero con Ambiente el tema del financiamiento de plantas de tratamiento de efluentes también, para que puedan cofinanciar con nosotros. De todas maneras, para nosotros eso es una obra prioritaria, con lo cual aquel parque que solicite un financiamiento para una planta de tratamiento de efluentes va a ser el primero financiado. Muy bien, no solamente clarísimo, sino súper alentador, alentadora esta respuesta. Además, para mí es un acontecimiento esta idea de un polo industrial o tecnológico conectándose con el CONICET para hacer una acción conjunta, la verdad, humildemente merece doble premio. Sí, incluso ahí decirte además, Esteban, que obviamente nosotros definimos incluso esto que les decía, que las provincias regulan parques industriales. Quizá un polo, estoy pensando, no está en el marco de la ley provincial de parques industriales. En ese caso, sí decirles que podemos trabajar con, incluso por el desarrollo que están haciendo, con un programa que también tenemos en la Secretaría de Industria, que hace más a los polos productivos, para poder financiarlos. Pero si no lo podemos hacer por parques, porque ese polo no está estipulado dentro de la ley provincial de parques industriales, sí se va a poder hacer o por Ambiente o por esta otra herramienta que tenemos en industria. Me gustaría mucho, no conozco en detalle esa iniciativa, y quizá ahí podamos generar algunos lazos para que nos las cuenten específicamente. Sí, justamente el seminario sirve para eso. Tal vez es un parque que se llama Polo algo. Los nombres de fantasía a veces... No siempre se llaman parques, pueden ser sectores planificados, zonas, áreas, pero habría que ver cómo está estipulado. Perfecto, buenísimo. Bueno, me gustaría ir cerrando en honor a la hora con dos cuestiones. Por un lado, agradecer a todos los participantes, expositores, a Mercedes, además, que ayudó muchísimo a sobrellevar un accidentado panel. También se aprende, este oficio nosotros no venimos ni del periodismo ni de la comunicación social, pero bueno, tratamos de sobrellevarlo de la mejor manera. A los expositores desde ya, muchas gracias, a todos los participantes, agradecemos las consultas y demás.
Segundo tema, sobre el módulo 3 hay ya materiales disponibles en el aula. Hay una entrevista realizada a Georges Audí, que es el director del Tecnopuc, del Parque Tecnológico de la Católica de Porto Alegre, y que tiene muchísima experiencia en la cuestión de parques tecnológicos y la relación de parques con los territorios. Y en la entrevista que le hicimos nos va a contar un poco algo que se llama la experiencia de Porto Alegre, del Pacto Alegre, que tiene que ver con la vinculación entre los actores locales del desarrollo industrial, tecnológico, social y demás. Así que está ya la entrevista disponible, no se la pierdan. Y por último, la invitación al próximo módulo, que va a ser, como siempre, dentro de 2 semanas, miércoles 9 de junio a las 17 horas, también por este Zoom, donde trataremos el tema de parques tecnológicos, justamente la relación industria-conocimiento, qué es un parque tecnológico, qué lo diferencia de un parque industrial, qué características tiene, y también panel de lujo, vamos a contar con María Polito, su secretaria de Economía del Conocimiento, vamos a contar con 2 gerentes y gestores de parques tecnológicos, como son Eduardo Matoso de Santa Fe y Guillermo Chiveta del Polo Tecnológico de Rosario. Nos va a acompañar Rubén Geneiro, el presidente del INTI, y va a moderar Carlos Llanela, actualmente en la Universidad de Merlo, pero antes en la Universidad de San Martín, también fue presidente de la SIC en la provincia de Buenos Aires, y que entre otras cosas fue presidente de la División Latinoamericana de Parques Tecnológicos, de la Asociación Mundial de Parques Tecnológicos. Y va a estar también disponible, cuando abramos ese módulo, una entrevista que le hemos hecho a Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía y presidente de la Asociación Española de Parques Tecnológicos, que nos va a contar también sobre este apasionante mundo de los parques tecnológicos y el rol del conocimiento en el desarrollo productivo. Sin más, y agradeciendo a todos la participación, quedamos conectados. Los que quieren hacer consultas, vamos a pasarles las preguntas que hicieron a los expositores que se retiraron antes, y entonces nos estamos viendo en 2 semanas. Aprovechen el foro y aprovechen el aula de la Universidad de Almirante Brown para sus consultas, para actuar en red, para leer los materiales, y seguimos trabajando y seguimos en contacto. Hasta dentro de 2 miércoles, cuídense mucho, y seguimos conectados. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Adriana. Chao, chao. Gracias, muchas gracias, es un gusto. Ya ahí pasé mi mail, así que quedo a disposición.